Estoy buscando más y más de tu presencia, aunque yo sepa que tal vez no lo merezca. Pero aquí estoy, postrada ante ti. Haz de mí, Señor, como tú quieras. Yo sé muy bien que tu poder me da la fuerza en el camino más difícil de cruzar. Pero contigo soy más que vencedor. Lo tengo todo, pues tu gracia me alcanzó. Y hoy en gratitud, postrada ante ti, pidiendo más y más de tu presencia. Espíritu de Dios, desciende sobre mí, bajo tus alas muy segura estaré. Y hoy en gratitud, postrada ante ti, pidiendo más y más de tu presencia. Espíritu de Dios, desciende sobre mí, bajo tus alas muy segura estaré. Jesús, oh, oh. Yo sé muy bien que tu poder me da la fuerza en el camino más difícil de cruzar. Pero contigo soy más que vencedor. Lo tengo todo, pues tu gracia me alcanzó. Y hoy en gratitud, postrada ante ti, pidiendo más y más de tu presencia. Espíritu de Dios, desciende sobre mí, bajo tus alas muy segura estaré. Y hoy en gratitud, postrada ante ti, pidiendo más y más de tu presencia. Espíritu de Dios, desciende sobre mí, bajo tus alas muy segura estaré. Jesús, oh, oh. Todopoderoso, por este tiempo. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de humillarnos delante de ti y pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Encomendarte este tiempo, esta palabra a nuestros corazones para que tú abras nuestro corazón y nos ayudes a ser entendidos, Señor. Entregamos totalmente este tiempo. Yo me entrego totalmente a ti, Señor. Sé tú pasando ese tizón, ese dedo por mi boca, y que tu Santo Espíritu haga esta palabra, Señor, que lo mueva y lo conmueva a todos nosotros, que sea Él quien hable a cada uno de nosotros. Tú tienes, Señor. Gracias por esta administración tan preciosa que me has dado, Señor. Gracias porque tu palabra es tan hermosa, Señor, tan bella, es tan profunda, tan preciosa, Señor, que siempre, siempre es prosperada a ti, Señor, para lo que tú le has enviado, y te gracias por ello, Señor. Gracias por hablar cada día en nuestras vidas. Gracias por este precio que nos regala, para que dejemos que tu Santo Espíritu se con libertad y haga conforme a lo que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buen día y buena hora a todos, amados y amadas hermanas. Dios les bendiga grandemente a todos en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y que su palabra nos hable a lo más profundo del corazón hoy en la revelación de Jesucristo. Donde quiera que vayamos, tú nos pongas a servirte y seamos ese olor fragante, sacrificio acepto y agradable a ti, Señor. El título de esta administración es Perfil de Obrero.
Y este pasaje con el que vamos a comenzar es clave en el carácter de estos obreros. Juan 15:5. Perfecto. Gracias, Marlencita, que Dios te bendiga. Yo soy la vid y vosotros, o sea, nosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Haremos una pequeña introducción. Dios en este tiempo nos está llamando en todo momento a ser discípulos que están dejando que el poder de Dios actúe en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, efectivamente todo en Él es posible, pero solo porque Él está involucrado. Él es la vid y nosotros sus pámpanos. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, llevaremos muchísimo fruto. Hemos sido librados de la oscuridad y llevados a su luz eterna, como vemos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo Dios produce en nosotros el buen querer como el hacer de su buena voluntad si permanecemos en Él. Daremos frutos en su buena voluntad. En Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Somos instados a llevar a cabo esta salvación con temor y temblor. Un obrero aprobado es ese luminar del mundo y ejemplo para la iglesia. La obra nuestra es suya y se nos manda hacerlo todos sin quejas ni contiendas, como cita en Filipenses 1:29-30. Se nos concede creer en Cristo y sufrir por Él, teniendo por sumo gozo, como dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. En Santiago 1:2, pero voy a leer del 2 al 4, hablando de la sabiduría de Dios, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago nos señala que debemos tener sabiduría para soportar las pruebas y testificar aquí en la tierra sobre una vida en victoria, una vida de triunfo sobre todas las diversas pruebas. Estos discípulos de los que vamos a hablar lo entendieron perfectamente, incluso el mismo Pablo que escribe hermosamente la carta. Hoy vamos a ver Filipenses del 19 al 30, pero lo vamos a partir en dos partes. Primero, el ejemplo de Timoteo, que en griego es aquel que siente amor o adoración a Dios, y el segundo, Epafrodito. Epafrodito, cuyo significado en griego es amado o hermoso. Él fue un mensajero de Filipo, mediante quien la iglesia envió regalos a Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. No lo vamos a poner en pantalla porque lo leeré al final de la administración. Estando en Roma, cayó seriamente enfermo y cuando se recuperó, fue enviado a su iglesia con la epístola a los filipenses. Cuando se recuperó de esa seria enfermedad, anhelaba volver a su preocupada grey. Aquí vemos ese aprecio tan grande de Pablo cuando se refiere a él como hermano, colaborador, compañero de milicia, y lo envió de vuelta a Filipos con su epístola. Eso está en Filipenses 2 del 25 al 30, pero ya lo veremos más abajo, porque es el objeto también de nuestra palabra de hoy. Nos gozaremos enormemente en el contexto como describe el apóstol Pablo hermosamente. Y mi deseo es que podamos todos ser descritos de esta manera. Este es mi ruego al Padre en Jesucristo, por cada uno de nosotros, que lleguemos a la plenitud del perfil
de estos obreros diligentes en la mies, que es mucha y los obreros pocos. Así que rogamos al Padre, levántanos con ese perfil para tu reino, aquí en la tierra por amor de tu amado Hijo. Comenzamos. En pantalla tenemos Filipenses 2 del 19 al 22. ¿Por qué el título Perfil de obrero? Porque debemos ser del mismo parecer, genuinamente preocupados por la iglesia. ¿Por qué? Porque son los que buscan los intereses de Cristo antes que los suyos, de carácter probado, en el fruto de Jesucristo y el Padre morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Comenzamos con Timoteo. Pablo no temía elogiar a una persona con quien había trabajado en el ministerio. Nosotros tampoco deberíamos sentir ese miedo y sea echado fuera en el nombre de Jesucristo. Como veremos, presentarlo como ejemplo para otros. ¡Qué bonito! En nuestros días, este tipo de reconocimiento es raro. Tal vez nos preocupa inflar el ego de la persona elogiada, aunque las cualidades que Pablo destaca en Timoteo podría verse en cualquiera de nosotros, y gloria a Dios por ello. Timoteo no fue una excepción. Un reconocimiento como este es raro en nuestros días, tal vez porque nos preocupa inflar el ego de la persona elogiada, aunque las cualidades que Pablo destaca están en Timoteo. También podría verse en cualquiera que se compromete diligentemente al ministerio. Aunque el elogio sirviera para estimular a Timoteo, también presenta a Timoteo como un modelo a imitar. Las cualidades que se elogian son como la descripción de un trabajo al que otros pueden aspirar. Es muy hermoso, nosotros podemos aspirar a ser así, y es muy sano, además de legítimo, y yo lo deseo. ¿Y tú? Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo a seguir, como él mismo cita en la palabra, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Su aprobación de Timoteo en el capítulo 2 de Filipenses, de 19 al 22, tiene una función similar a ser imitadores, porque Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque es que él reconoce delante de todos que cualquier cosa buena, agradable y perfecta que haya en él viene de Dios. No es su propio mérito, no son sus atributos, son atributos que vienen de Dios. ¿Qué dice de Timoteo? Vamos al pasaje Filipenses 2 del 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjense que dice que ninguno, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Para que ya conocéis, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Cada característica que Pablo afirma en Timoteo, nos vemos desafiados a repensar cómo estamos en ese aspecto. Y podemos preguntarnos, ¿podría Pablo decir lo mismo de nosotros? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? ¿Cómo se vería eso en el escenario de nuestro ministerio? Porque cada uno tiene su ministerio. El temor a inflar el ego de alguien con frecuencia se usa como excusa para evitar los elogios, ya sea en público o en privado. Yo misma he obrado así con frecuencia o he perdido la oportunidad de elogiar a alguien en nombre de los efectos prácticos del ministerio que cada uno de nosotros tenemos y la objetividad o imparcialidad. Cada vez que hago eso, desoigo el claro mandato de Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nosotros podemos animarnos los unos a los otros, es totalmente bíblico. Desoímos de animarnos y fortalecernos unos a otros. La postura
Ya le dije una vez que lo valoraba y si algo cambia se lo haré saber, no viene de la escritura. Tampoco debemos elogiar ni promocionar imprudentemente a otros. En 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Para los que no lo sepan, neófito es una persona que se ha convertido recientemente a una religión y especialmente que acaba de ser bautizada, es decir, lo que nosotros llamamos un bebé espiritual. Este pasaje nos advierte asegurarnos que la madurez de un líder esté a la altura de la responsabilidad de su ministerio. Descuidar esto lo predispone a una caída o a caer en pecado de vanidad. Pero estamos hablando de un bebé espiritual. No hay un punto, no hay un punto de equilibrio establecido de cuánto es suficiente elogiar y cuánto es excesivo. En cuestión de un equilibrio determinado por las necesidades del contexto, repito, un equilibrio determinado por las necesidades del contexto. Pero al procurar ese equilibrio, no debemos ser extremistas. En mi opinión, deberíamos elogiar y fortalecer mucho más. Los que conocen el peso del ministerio, las luchas y batallas, saben a qué me refiero. Los que son observadores también, los que están cerca de los que están puestos en eminencia y posiciones de autoridad, aún los siervos amados, por muy pequeño que parezca la labor dentro del ministerio, todos lo sabemos. Así que vamos al tema. ¿Cuáles son entonces los rasgos que Pablo elogia en Timoteo? Volvemos a la parte de arriba, Marlencita, del 19 al 22. ¿Cuáles son entonces estos rasgos que Pablo elogia en Timoteo? Hay dos cosas principales. No sé si te los puse abajo, fíjate si te los puse abajo y si no, tienes que subir. Hay dos cosas principales. La primera se presenta como el compartir la manera de pensar de Pablo en el 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Lo que podríamos llamar a un compañero ideal de milicia. Esto no significa que jamás tuvieran discrepancias, sino más probablemente que sus valores centrales y sus prioridades se combinaran bien, que en lo tocante al ministerio estaban en sintonía. Es realmente hermoso alcanzar esa sintonía en el amor del Espíritu Santo. Lo que es más, Timoteo estaba sinceramente preocupado por el bienestar de los filipenses. ¿Por qué sería tan importante esto para Pablo? En el 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Lo que apoya su afirmación anterior, observando que la mayoría de las personas buscan su propio interés en lugar del interés de Cristo, y es como debería ser. Mientras que esto último caracterizaba a Timoteo, no era como los demás, que están siempre buscando su propio interés. Es muy bella esta forma de vivir, y es a lo que nos llama Cristo, a buscar los intereses del reino de Dios aquí en la tierra, a vivir buscando el bien del prójimo, a estimarlos como a superiores a nosotros. Servir así es exaltar a Cristo en nuestras vidas. El siguiente punto es el testimonio de Timoteo. Una vez más, Pablo hace una serie de afirmaciones. En el 2:23 señala el retorno a la idea específica de enviar a Timoteo. En el 23, así que espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y el final de la serie de afirmaciones de apoyo se inicia en el 2:25. Mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esto nos puede hacer llorar, pensar a alguien así. A mí me quebrantaba mucho. Y que alguien nos ame de esta manera tan hermosa. Pablo también menciona el carácter probado de Timoteo, explicando con más precisión de qué se trata al final del 2:22. ¿Cómo se prueba el carácter? Como hijo
a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por el dedicado servicio de Timoteo a Pablo, que se podría comparar acertadamente con la devoción de un hijo por su padre, acompañándolo fielmente en el servicio. Por ese motivo, Timoteo es hombre de confianza. Para Pablo, a la hora de enviar a alguien a los filipenses a ministrar en su lugar por estar preso, eso es porque también puede presentar a Timoteo como el modelo de líder a seguir, a quienes otros pueden acertadamente mirar y después imitar. Y me sentí muy confrontada con este versículo. Hasta lloré, me quebrantó un montón. Decimos que vemos a los líderes como padres espirituales, pero realmente pensamos en sus necesidades como hijos. Seguro que si pregunto, muchos dirían que ellos tienen su salario, mi mamá también su pensión, pero aún así estamos pendientes de sus medicinas, necesidades. No me quedo de brazos cruzados pensando que lo tiene todo. Asimismo pensamos a través de mis diezmos, los líderes lo tienen todo. Si te parece exagerado, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a los pastores si necesitaban algo? ¿Has pensado en su carga familiar? Los que son padres saben que uno se quita para darle a los hijos, para suplir sus necesidades. ¿Y quién ve por ellos? Como cita en el versículo 4 y 5, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús era así. Él miraba por el bien de otros. En Filipenses 4, del 18 al 19, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis con olor fragante, sacrificio, acepto y agradable a Dios. Y miren el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo los que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo relaciona el hecho de que él ha recibido una ofrenda con olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios, deseándoles a ellos como retribución que Dios supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una retribución inherente aquí, como producto de haber bendecido a Pablo y suplido para sus necesidades. Ya sabemos que Pablo no le pedía nada a nadie, así que no esperemos eso, que nos estén pidiendo, pero sí podemos orar y decirle al Señor, ¿en dónde puedo proveer y ayudar? Porque Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas ilimitadas en gloria. ¡Qué bendición tan grande! Volvemos al versículo 23. Hay una cosa más para observar en esta sesión sobre Timoteo. En el 2.23, Pablo comienza diciendo que tiene la intención de enviarlo pronto a verlos. Luego resalta su apoyo, su testimonio, explicándolo. Pablo genera una expectativa en el versículo 24, que no lo vamos a ver ahora, su convicción de que él también podría visitar pronto a los filipenses. Es como si estuviera diciendo, aunque o mientras espero enviarlo pronto, estoy convencido en el Señor de que yo también iré pronto. La expectativa de Pablo de que Timoteo no sería el único en visitarlos pronto, con no solamente la de enviar a Timoteo como emisario, su objetivo al hablarles de la visita de Timoteo era darles la confianza en que él seguiría apoyando su ministerio. Imaginen la emoción de saber que Pablo esperaba visitarlos. Pablo nos asoma una idea de su relación con los creyentes de Filipo. Se interesaba por ellos lo suficiente como para no solo mencionar su deseo de visitarlos, sino de también generar una atención especial sobre ellos.
Desde el comienzo del libro de Filipenses, el foco principal de Pablo ha sido la extensión del Evangelio, y siempre lo fue. Él citaba en el 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un fruto, tú tienes un fruto, es para la gloria, es por medio de Jesucristo, pero es para la gloria y la alabanza de Dios. Por eso es que nosotros no debemos tener temor de los elogios, solo permaneciendo en Él, como lo vimos al principio, en Juan 5:15, que no lo vamos a leer otra vez, pero yo se los digo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aunque el enfoque ha pasado de ayudar a los filipenses a cambiar la perspectiva sobre su situación. En el capítulo 1 él decía, para mí vivir, el vivir es Cristo, al de enviar a Timoteo a visitarlos. Sigue habiendo un acento en el Evangelio. ¿De qué manera? Presentando a este hombre como un modelo de buen liderazgo para que otros lo imiten y aspiren a ser como él. La lista de rasgos que Pablo elogia fácilmente podrían ser la descripción del perfil de obrero que el apóstol quería. En nuestro caso, el que la iglesia anhela. Su elogio de Timoteo no solamente lo respaldaba ante los ojos de la iglesia, oírlo era indudablemente un factor de edificación para Timoteo. Pueden ver que ese reconocimiento de sus frutos en el servicio no era malo. Creo que lo pueden ver. Lo puedes reconocer porque hablaba de un siervo maduro, no neófito. No podemos subestimar el poder de la afirmación apropiada, apropiada. Aunque debemos cuidarnos de inflar el ego de las personas, no podemos valernos de eso como excusa para ignorar el mandamiento de las Escrituras de edificarnos unos a otros como se expresa en Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. Está hablando de la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos unos a otros, honrar, animar, edificaos unos a los otros, así como lo hacéis. Aquí habla de honra y de animar a las personas. Ahora seguimos en la segunda parte, que es con Epafroditos, la parte de Filipenses 2 del 25 al 30. Entender la situación de Epafrodito es como escuchar una conversación telefónica a medias. Sabemos únicamente los detalles que Pablo ha incluido en la carta. Aparentemente, los filipenses habían enviado a Epafrodito para servir a Pablo en la prisión. Iba de parte de la iglesia con una ofrenda. En algún momento del trayecto, Epafrodito enfermó y estuvo a punto de morir. En aquellos días, las noticias corrían lentas, no es como ahora, pues eran enviadas de un lugar a otro por personas. Aparentemente, la enfermedad había durado lo suficiente como para que los filipenses supieran de ella y también para que volviera la respuesta de que estaban preocupados por él y por su misión, por ambas cosas. Pablo expone las cosas un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. Comienza por la conclusión y vuelve al principio vinculando una serie de afirmaciones. ¿Por qué haría esto Pablo? Que Epafrodito enfermara y hubiera que enviarlo de regreso a casa fue un asunto mucho más complicado de lo que pensamos. Analizaremos esto más abajo. Observe que Pablo no anuncia simplemente que está enviando a Epafrodito de regreso, sino que es necesario que lo haga. No es tanto por la enfermedad de Epafrodito, sino por la aflicción que su enfermedad ha generado. ¿Has visto qué hermoso? Pensando en todo.
Los filipenses se habían enterado de que estaba enfermo, muy enfermo. Y Pablo lo expresa de esta manera para que sepamos que Epafrodito no está siendo enviado de regreso a causa de su enfermedad ni de su misión aparentemente fracasada. Fíjate qué hermoso. Está siendo enviado para aliviar la aflicción de la congregación de Filipos. Que la iglesia de Filipos pueda recibir de nuevo a Epafrodito es un alivio para él y para Pablo, también para su grey. La última parte del 2.27 suena como si él no quisiera ser responsable de que Epafrodito pudiera fallecer estando a su cargo. Cita así, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Quiere decir una tristeza extrema. Eso es lo que está tratando de expresar Pablo. Qué amor tan grande que nuestro Padre Celestial haga abundar esta clase de amor en cada uno de nosotros, en su amado Hijo, y lo ruego con todo mi corazón. Todo esto es preparación a la situación que Epafrodito pudiera haber enfrentado al volver a su hogar. Aquí está el segundo motivo de la explicación, en el versículo 30, Filipenses 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba. Este creo que no te lo coloqué, Marlencita, pero no te preocupes que yo lo leo. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Porque Epafrodito era representante o embajador de la iglesia de Filipos. Esto nos recuerda el capítulo 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora vamos a ver el punto del testimonio sobre Epafrodito. Estaremos en los versículos del 25 al 30, Filipenses 2 del 25 al 30. Vemos cómo en el 2 del 19 al 24 vemos una serie de afirmaciones ligadas entre sí. Una refuerza a la que precede. Con esta afirmación, Pablo está explicando las circunstancias detrás del prematuro regreso de Epafrodito a su hogar. Lo que es más importante, estas afirmaciones de apoyo dirige a los filipenses en la forma en que ellos deben procesar la situación y cómo recibirlo de regreso. ¿Quién sabe qué clase de pensamientos circulaban en la iglesia local? ¿Habrá fracasado? ¿Se podría haber hecho Jesús? ¿Y algo más? ¿Habría valido la pena enviarlo? La estrategia de Pablo es demostrar cómo una cosa ha llevado a la otra, afirmando que Epafrodito de ninguna manera ha fracasado ni está siendo repudiado por Pablo. Es muy bello cómo Pablo lo cuida hasta de cualquier murmuración por falta de conocimiento de la situación. Su regreso es tanto por el bien de Pablo como por el de los filipenses, y deberían tenerlo y a otros como él en gran estima, como lo cita Pablo en el versículo 29. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y resalta, tened en estima a los que son como él. Qué tremendo. Gloria a Dios. Qué hermoso. Surge la pregunta de cómo deberían recibirlo los filipenses. De acuerdo a los valores de la época, Epafrodito podría haber sido considerado un fracaso, porque la vergüenza y el honor jugaban un papel muy importante, tanto en las sociedades griegas como la romana. Aunque este sistema de valores no juega el mismo papel en nuestra cultura, sigue estando presente, sigue estando presente. Imaginemos una gran reunión suya de familia y amigos para una cena muy especial. Todo está preparado. Los comensales están sentados. Lo único que falta es sacar el pollo del horno. Imaginemos también que usted, que trae la fuente con el pollo, tropieza con el gato. Deja caer el pollo al piso y acaba
aterrizando sobre el pollo, convirtiendo todo en un desastre incomible. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en esa situación, aparte de querer encerrar al gato, por no decir otra cosa? Sí, está el aspecto de la tarea incompleta de llevar el pollo a la mesa, pero probablemente hay más. Está la vergüenza de no haber visto al gato y tropezar con él. Está el bochorno y la mortificación de haber invitado a las personas que esperaban una cena maravillosa y no tienes otra cosa que papas y ensaladas para ofrecerle. Imaginen cómo se sentirían los invitados. No solamente estarían desilusionados, sino también sintiéndose incómodos por usted. Es probable que ninguno supiera cómo reaccionar. ¿Harán alguna broma? ¿Se deberían ofrecer a ayudar a limpiar? ¿Empeoraría eso las cosas? Echemos una mirada a esa situación con los lentes del honor y la vergüenza. Usted, que dejó caer el pollo cocinado, con seguridad siente vergüenza. Pero no sería la única. Su esposo o esposa sentirían lo mismo, sus familiares también. ¿Será recordar su familia cada cena especial por haber arruinado el pollo frente a las visitas? ¿Se burlarán los familiares durante años por ello? ¿Cómo afectaría todo esto a la confianza de los anfitriones? En este caso la tuya. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que te atrevas a invitar a otro grupo grande a cenar nuevamente? Está bien, no nos arrojemos por la ventana ni nos cortaremos las venas por ese bochorno, pero podemos entender la vergüenza que acarrearía. Podemos imaginar cómo cargaríamos con el peso del deshonor. Una vez ubicado, volvamos ahora otra vez al escenario de Filipenses 2:25, Epafrodito. Fue enviado específicamente a servir a Pablo. Eso hubiera resultado en que tanto Epafrodito como los filipenses fueran honrados por él. Pero las cosas no salieron como se esperaba. En lugar de que Epafrodito pudiera servir a Pablo, algunas de las personas que estaban con Pablo terminaron atendiendo a Epafrodito, cuidando de él hasta que mejorara. En lugar de ser una bendición de parte de los filipenses, Epafrodito se convirtió en una carga para Pablo y para otros. Este es el momento de la caída sobre el pollo. Aunque la enfermedad era algo que escapaba de su control, seguramente el ser carga terminaría provocando deshonor sobre Epafrodito y la iglesia que lo había enviado. Imagínase cómo se habrán sentido Epafrodito y los filipenses. El honor y la vergüenza son cosas muy curiosas. Dependen del color del cristal con el que se miren. Pablo podría haber avergonzado a los filipenses y a Epafrodito, pero en su lugar, tiernamente, demostró la gracia de Dios en acción. Podría haberse puesto exigente con ellos, protestando por el contrario que la enfermedad de Epafrodito le causaba, pero no lo hizo. En vez de señalar la situación, decide honrarlo a él y a su grey. Imaginemos otra vez que estamos en la cena especial. Acaba de levantarse usted del piso y está intentando quitarse la grasa del pollo de la ropa. Hay un silencio incómodo, nadie se atreve a hablar. ¿Qué pasaría si el invitado más respetado, supongamos un escritor famoso, se pusiera en pie para ayudarlo y comenzara a relatar una ocasión en que sucedió algo similar o peor? El incidente no desaparecería, pero tomaría un giro positivo. El honor es algo que se puede dar o guardar. Te repito, el honor que nosotros le damos a las demás personas, es algo que nosotros podemos dar o guardar.
quienes están en posiciones altamente respetadas, los líderes de la iglesia, tienen la oportunidad de influir fuertemente en el resultado de este tipo de situaciones, tal como Pablo con Epafrodito. Pablo escogió el camino de la excelencia y le dio un giro positivo en lugar de tomarlo como un problema. Decide presentar a Epafrodito como una bendición en lugar de una carga. Qué bello es actuar de esta manera. Yo lo anhelo. Donde tanto Epafrodito como los filipenses fueron honrados, haciéndolos sentir que no necesitaban salvar su dignidad. Pablo les quita cualquier dejo de vergüenza que pudieran haber sentido y al hacerlo fortalece la relación. Echemos un vistazo a la forma en que el lenguaje de Pablo confirma la idea de que el honor y la vergüenza están en juego en esta situación. En el 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo se refiere a sí mismo como compañero. ¿Has visto qué hermoso? ¿Por qué? Recuerde, la persona con el mayor respeto es quien tiene las cartas. ¿Quién? La persona con mayor respeto, con autoridad. Puede elevar a alguien o hundirlo. ¿Qué haríamos nosotros ante tal situación? Imagine que una persona a quien usted admira y respeta mucho relata a un grupo de conocidos cómo usted ha sido una gran diferencia en la vida de ella. ¡Qué incentivo! No solamente para su propia autoestima, sino también para la opinión que los demás tienen de usted. Pablo hace mucho más que eso. Se refiere a Epafrodito como a un igual. Eso es humildad. ¿Lo puedes sentir en tu corazón tal sensación? ¿Te imaginas la situación? Caracterizar a Epafrodito así habrá modificado significativamente la percepción que los filipenses tenían de él. Seguro que tenían una buena estima de Epafrodito, pero esto afecta y modifica significativamente el valor que ellos tenían de Epafrodito, porque por algo lo mandaron. Así que si ellos tenían alguna duda, Pablo va mucho más allá. También les indica cómo deben ellos considerar a Epafrodito y su misión. Hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué tremendamente bello que alguien hable así de ti. Te estime tanto como para ponerte como igual a él. Un hombre de la talla y estatura de Pablo, que ya sabemos su amor y entrega, su caminar era Cristo. Como dije al principio, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía él. O sea, él lo tenía clarísimo. Que Pablo te defina así es como decirte que eres un buen imitador de Cristo, que sigues sus pisadas. Tremendo atributo y elogio. Miremos ahora otro punto, las perspectivas sobre Epafrodito. Al igual que él elogia a Timoteo en el 2 del 19 al 22, el comentario sobre el ministerio de Epafrodito lo presenta como un modelo de obrero cristiano. Y imagine cómo se sentiría usted si alguien como Pablo lo alabara de esa manera. Aunque por un lado debería producir humildad, también significaría un gran incentivo para continuar la buena obra o la buena batalla de la fe. No te echaría a perder, te incentivaría a seguir mejorando y continuar por ese camino de servicio y de vida cristiana. Además, destacaría las cualidades clave a las que quienes lo rodean querrían aspirar.
En el caso de Epafrodito, la afirmación de Pablo lo presenta desde dos perspectivas diferentes, la de Pablo y la de los filipenses. Para Pablo, Epafrodito era un compañero de trabajo, un camarada de lucha, un hermano. Qué tremendamente bello. El respaldo de Pablo al carácter y servicio de Epafrodito corrigió cualquier idea de fracaso que él o los filipenses podrían haber tenido a causa de la enfermedad, porque seguramente Epafrodito se sentía como una carga. Epafrodito fue un siervo para las necesidades de Pablo, no una carga, un mensajero, no un problema. Allí vemos la talla y la madurez. En lugar de tener que retirarse avergonzado, merece ser altamente honrado por los filipenses. La vida ministerial de Epafrodito fácilmente podría haber terminado como resultado de estos sucesos. Ocurren cosas malas que escapan a nuestro control o a veces ocurren como consecuencia natural de algún error que cometimos. Si usted está en una posición de liderazgo muy respetada y nosotros como miembros de la iglesia tenemos una enorme influencia sobre las secuelas y los daños a largo plazo de situaciones como esta. La manera en que respondamos sentará el tono para quienes lo imiten. Su reacción ayudará a modelar la de ellos. Repito, su reacción, la tuya, la mía, puede ayudar a modelar la de aquellas personas que lo ven. Establece un fundamento a imitar. Es lo que quiero decir. Y ahora, ya para ir terminando, te resumo. Nosotros, como Pablo, no era, un momentito, hermanitos. Nosotros como Pablo no era dado a elogiar, quizás nosotros tampoco. Cuando elogiamos los frutos de los obreros, estamos realmente resaltando la obra de Dios en ellos. Creo que quedó claro con lo que hemos visto. O sea, sus frutos, por permanecer en la presencia del Espíritu Santo, son los frutos de Dios. Elogiamos lo de Jesucristo en ellos. Nosotros no glorificamos a hombres, honramos el carácter de Cristo en ellos. Como está escrito, por sus frutos los conoceréis. Los frutos de Dios en la vida de cada siervo. Como dice Dios, yo honraré a los que me honran, con vidas entregadas y sacrificadas. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, como ya vimos en Romanos 12:10. Así que yo te dejo esta reflexión como si fuera Pablo hablándote. Y es el último pasaje, 2 de Timoteo 1, de 5 al 7. Él le hablaba y le decía, trayendo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, Pablo te aconseja, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es un fuego que hay que avivarlo por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no tengas miedo de honrar y elogiar cuando el Espíritu Santo, en su perfecto equilibrio y amor, te muestra de hacerlo. No te resistas, obedécele. No sabes si en ese momento es perfecto para ese siervo que necesita ser incentivado, pues de alguna manera puede estar pasando por alguna lucha o batalla o por un desánimo que se quiera levantar. Así que bueno, esta era la administración de hoy y vamos a orar porque esta palabra es muy bonita y vamos a pedirle al Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor,
a ser esos obreros, esos hermanos, esa grey tuya genuinamente preocupados por la iglesia, los unos por los otros, amándonos, amándonos con ese amor que viene de ti, Señor. Ese amor que nos pone ese sentir de buscar el interés de Cristo, el interés de los demás, el bienestar de los demás, que podamos, con la ayuda de tu Santo Espíritu, ser de ese carácter probado. Demostremos que podemos demostrar esa gracia en acción, como lo hacía Pablo con Timoteo y con Epafrodito. Que no nos señalemos y que no nos quejemos, que no hagamos nada con murmuraciones ni contiendas, Señor, sino que más bien podamos escoger ese camino de la excelencia, el camino de honrarnos, de respetarnos, de exaltarnos, de animarnos los unos a los otros, Señor, porque cuánta lucha, Señor, hay detrás del ministerio, Padre Santo, todo lo que está detrás de la cortina. Nosotros solo vemos el resultado de la labor de los obreros, los frutos que están en ti, Señor. Pero detrás de todo eso, Señor, cuántas luchas, cuántas batallas se levantan, Señor. Quita, Padre Santo, todo miedo y todo temor de nuestras vidas, de honrarnos y de exaltarnos los unos a los otros, Señor. Porque si no son neófitos, nosotros no debemos sentir temor de honrar la labor de un siervo tuyo, Señor. Porque cuando nosotros, siendo cristianos maduros, Señor, honramos los unos a los otros, los exaltamos, estamos honrándote a ti, Señor. Estamos honrando tus frutos de justicia, tus frutos de amor, los frutos de tu Santo Espíritu en los hombres, Señor, en tus obreros, Padre Santo. Y te damos las gracias, Señor. Gracias porque en este tiempo tú nos has permitido ver cómo tú te mueves, Señor, en medio de tu grey. Ver cómo tú te mueves, Señor, por las oraciones de los santos, Señor amado. Ver cómo tú te mueves, Padre, con los hermanos que colaboran y que ayudan, Señor. Y yo te doy las gracias por cada uno de aquellos que tú estás levantando en este tiempo, Señor, que los estás sacando de allí de sus sillas y los estás poniendo a servir, Señor, porque hay tanta bendición en vivir esas vidas de consagración a Jesucristo, esas vidas de consagración al ministerio, Señor, esas vidas de servicio, que aunque hay luchas y hay batallas, Señor, mayor es el peso de tu gloria, mayor es el peso de esa gracia que nos ayuda en la debilidad, Señor amado. Yo te doy gracias, Padre, porque podemos ser quebrantados, movidos, conmovidos, Señor. Somos tocados por tu palabra, Señor. Cuando los hermanos oran, cuando comparten la palabra, Señor, cuando los hermanos están sirviendo y apoyando, Señor amado, porque yo puedo estar aquí inclusive sentada tranquila, Señor, compartiendo esta ministración, porque la hermanita Marlene está allí compartiendo los versículos, Señor, porque yo no podría hacer las dos cosas al mismo tiempo y tú la has levantado a ella. Y te doy gracias por eso, Señor, gracias por cada detalle en el ministerio, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a amar, Señor, amar a los líderes, como decía aquí Pablo, como si fueran como a padres, Señor, a honrarlos y a respetarlos como a padres, Señor, a preocuparnos por ellos, a preocuparnos por sus necesidades, Señor amado, porque ellos tienen necesidades, Señor, ellos tienen necesidades, ellos tienen tanto, Señor, tanto que darnos a nosotros, porque viene del Espíritu Santo, Señor, y nosotros también tenemos tanto que darles a ellos, colaborar con ellos, apoyarlos, Señor, aún porque no estamos hablando solo de cosas, de necesidades materiales, Señor, sino también aún por una oración, preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo ha ido el día, cómo ha ido la semana, si necesitan algo, si necesitan un apoyo, porque ellos tienen una carga muy fuerte, Señor. Ellos tienen una carga ministerial muy fuerte, Señor, y ellos no van a pedir ayuda porque Pablo mismo trabajaba. Él decía que todos se debían a él y que él tenía su propio sustento, pero aún así la iglesia de Filipos levantó una ofrenda y se la envió a él. Y no era porque Pablo estuviera pidiendo ayuda, no era porque Pablo estuviera dando pena, Señor, no, era porque ellos tenían ese amor fraternal y reconocían. Y yo estoy segura, Padre, yo estoy segura en el Espíritu Santo, Señor, porque Pablo en ese momento estaba preso en la cárcel, Señor. Pablo en ese momento no podía trabajar. Pablo necesitaba esa ofrenda, Señor. Fue tu Santo Espíritu, Señor, el que se movió en amor, el que se movió y conmovió a la Grey para levantar una ofrenda y para ayudarle, Señor. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor que tú quieres en nosotros. Ese es el amor, Padre, que nos preocupemos los unos por los otros, que estemos pendientes los unos de los otros,
y mucho más allá, Señor, por los que están en posiciones de liderazgo y de eminencia, Señor, porque ellos tienen necesidades, Señor. Ellos tienen muchas luchas y tienen muchas batallas, Señor, y ayúdanos, Padre, ayúdanos a levantarnos con este perfil de obrero, Señor, un perfil que no mira lo suyo, que mira lo de los demás, que está pendiente de los demás, que está atento a los demás, al hermano que no se conecta, al hermano que porque no está, al hermano que ha puesto un motivo de oración en el grupo, Señor, que estar pendiente, Señor, a los hermanos que están de duelo, Señor, que sean levantados y que sean animados, Señor, orar por ellos y clamar por ellos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con los frutos de tu Santo Espíritu, Señor, a tener este perfil, a estar atentos, a estar pendientes, Señor. No solamente decir de boca que los amamos, que son nuestros padres, que son nuestros líderes, que los admiramos, sino también preguntarles, Señor, ¿qué necesidades tienen? ¿Qué necesidades tienen, Señor? Y si no somos capaces, y si nos da vergüenza, y si no tenemos confianza, te tenemos a ti, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, yo te he clamado? ¿Cuántas veces te he pedido y tú me has mostrado, Señor, la necesidad que tiene un siervo tuyo, Señor, aquí en medio de la distancia, porque yo estoy tan lejos, Señor, pero fíjate cómo tú me has mostrado, Señor, porque he clamado, Señor, ayúdanos a clamar por esto, a clamar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Cómo quieres tú que apoyemos el ministerio, Señor? Porque esto va mucho más allá de diezmos y de ofrendas, Señor. Esto va mucho más allá, Señor. Esto va mucho más allá. Ayúdanos a tener esa profundidad que había en el corazón de Pablo, Señor. Esa profundidad tan extrema y tan tremenda, Señor. Porque Pablo se preocupó aquí con tanto amor y con tanto detalle, Señor, de mandar a Epafrodito, Señor, de vuelta a su iglesia, que no fuera avergonzado, que no se levantara ninguna murmuración en contra de él, sino que más bien él decidió, en vez de dar detalles de que lo estaba mandando porque estaba enfermo, porque le pasaba esto, aquello, lo otro, no, Señor. Él decidió con excelencia, con gracia y con amor levantarlo, levantar su honra, exaltarlo, glorificar su labor y su servicio, Señor. Así que quita, Padre Santo, quita de nosotros eso, Señor, porque ahora el Espíritu Santo me hace ver, Señor, cuántos obreros están fatigados, están cansados, cuántos obreros necesitan una palabra de ánimo, cuántos pastores, cuántos líderes han renunciado a sus ministerios porque no han sido motivados, porque no se han sentido apoyados por la iglesia, porque han tenido una carga tan extrema y tan pesada. Aún decirles que los amamos, que los queremos, que les mandamos un abrazo. Señor, son detallitos, Padre, son detallitos. El orar por ellos, el clamar por ellos, Señor, el interceder por ellos, porque si oramos los unos por los otros, como dice la palabra, y nosotros te estamos obedeciendo, Señor, cuando oramos por los unos por los otros, Señor, el Espíritu nos habla. El Espíritu nos habla de las necesidades, el Espíritu nos muestra si a ese hermano le falta algo. Si a ese hermano le falta una camisa, si le falta algo, tú nos los muestras, Señor, tú nos hablas a lo más profundo del corazón. Cuando estamos orando los unos por los otros, Señor, y quizás oramos por tantas cosas, Señor, porque somos atalayas y somos un pueblo que nos levantamos en oración, pero tenemos que preguntarte más, Señor, tenemos que preguntarte más y recuérdanos preguntártelo, Espíritu Santo, recuérdanos qué hace falta, qué necesitan los líderes, qué necesita la iglesia, qué necesidades hay en la iglesia, porque a veces pensamos que con los diezmos basta, no, hay demasiados gastos, hay demasiadas cosas que hay que pagar. Hay tantas necesidades, todos tenemos necesidades, nuestras propias vidas lo sabemos en nuestras propias vidas, cuántas necesidades nosotros tenemos, cuántas necesidades, porque no nos quejamos ni hablamos ni lo decimos nunca, porque pareciera como que hasta fuera pecado pedir dinero o pedir ayuda para una cosa o para una necesidad, Señor, hay tanto tabú, Señor, hay tanto tabú, Señor. Hay tanto tabú y tus siervos, Señor, muchas veces, Padre, muchas veces pasan necesidades y carencias, muchas veces necesitan una palabra de aliento, necesitan ser honrados, pero parece como que no les voy a inflar el ego.
Nosotros no estamos hablando de neófitos ni de bebés espirituales, Señor. Estamos hablando de líderes, líderes que sus propias vidas consagradas, Señor, sus propias vidas consagradas son el fruto de que ellos permanecen en ti, Señor, y de que tú permaneces en ellos, Padre. Es el fruto del Espíritu Santo en ellos, Señor. Y cuando nosotros honramos una administración, Señor, cuando honramos una oración, Señor, como yo fui quebrantada por la oración de Lucecita, Señor. Nosotros no estamos honrando a la persona, estamos honrando tu fruto, Señor. Estamos honrando tu Santo Espíritu que se ha movido en ella, que abrió su boquita para que ella orara, que abre la boca de los siervos que ministran la palabra, que abren la boca de aquellos que están allí, que inclusive mueven las manos, de aquellos que hacen un clic en la pantalla hasta para poner un versículo, Señor. Todo, en todo, Señor, en todo tenemos que honrarnos, Padre Santo, porque eres tú. Al fin y al cabo, si hay alguna cosa buena en nosotros, si hay algo agradable y hay algo perfecto, es de ti, Señor, que viene. No es de nosotros, porque como dice la propia Escritura, después de que has hecho todo lo que te tocaba, puedes venir delante del Señor y decir, siervo inútil soy. Siervo inútil soy, porque la gloria es tuya, Señor, porque si yo he hecho algo bueno, has sido tú quien ha hablado mi vida, mi corazón, Señor. Eres tú el que me has puesto a mí el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a honrarnos más, Señor amado, con ese perfecto equilibrio, porque es que el Espíritu Santo es equilibrado, Señor, y cuando el Espíritu Santo nos pone a honrar a una persona, a exaltarla, Señor, solo tú sabes, Señor, solo tú sabes en el Espíritu que esa persona necesita esas palabras de aliento, necesita ser levantada, Señor, necesita esas palabras de amor que la arropen, esas palabras de amor que la levanten, esas palabras de amor que la sostengan y que la animen, Señor. Porque solo tú lo sabes, Señor, solo tú sabes todo lo que se levanta en contra del ministerio, Señor. Sobre todo, Padre Santo, cuando tú te mueves con poder, el enemigo arrecia y se levanta, Señor. Arrecia y se levanta. Pero pareciera que no podemos abrir nuestras bocas, Señor. Saca todos esos temores, Señor. Saca toda esa religiosidad, Señor. Saca todo eso de nosotros, Padre Santo. Que podamos amarnos, honrarnos, bendecirnos, decirnos palabras dulces, decirnos palabras bonitas, mandarnos un mensajito, mandar un muñequito, que refleje el amor. Si me da vergüenza hablar, Señor, pero es que hay tantas maneras, Señor, de honrarnos, Padre, hay tantas formas, aún orando por ellos, Señor, aún orando por ellos, porque yo sé que hay hermanos que tienen timidez, pero aún orando por ellos, Señor, yo te doy las gracias, Señor, y yo delante de tu presencia, Señor, porque es delante de tu gloriosa presencia, Señor, yo bendigo, Señor, yo bendigo a cada hermano que se ha levantado a honrar. Lo bendigo con toda bendición. A cada hermano que se levanta y honra a tu siervo, Señor, que honra la labor de otros, Señor, que la elogia, Padre, que la elogia, porque te estamos elogiando a ti, Señor. Te estamos glorificando a ti, no a los hombres, Señor amado. Así que te doy las gracias, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Gracias porque a mí misma me has confrontado, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque edifica, Señor. Nos exhorta. Aún tu palabra nos anima, Señor. Y nos levanta, Señor, y nos enseña siempre el camino que es correcto, Padre. Yo te alabo, Señor, y te bendigo, Padre Santo. Y pon ese sentir que había en Pablo, Señor. Pon ese sentir, Señor, de alabar lo que es tuyo, Señor, de glorificar tu nombre, Señor, porque la gloria sola es tuya, Señor. No hay nadie, Señor, no hay nadie sobre la faz de la tierra, Padre. No hay nadie ni visible ni invisible, Señor. No hay absolutamente nadie que te pueda robar la gloria, Señor, porque la gloria solo es tuya, Señor. La gloria solo a ti te pertenece, Señor. Por eso nosotros podemos levantar las manos y gozarnos en tu presencia, Señor, cuando tú te has movido en medio de nosotros, Señor. Gozarnos en tu presencia cuando sentimos el fluir de tu Santo Espíritu, Señor amado. Gozarnos en tu presencia a través de una oración, Señor. Gozarnos a través de una administración, Señor, porque tu palabra, Señor, por muy sencilla que sea como esta palabra de hoy, Señor, es hermosa. Tu palabra siempre es hermosa, Señor. Tu palabra es bella. Tu palabra siempre es preciosa. Tu palabra siempre tiene algo que darnos, Señor. Por eso yo te doy la gloria, te doy la honra, Señor.
Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por haber hablado a nuestras hijas, a nuestras vidas, Señor amado. Gracias por estos modelos, Señor, de estos jóvenes, Padre, que te servían, Señor, que son unos obreros que no miraban lo suyo, Señor, que su interés era Jesucristo, las cosas de Cristo, las cosas de la iglesia, que no miraban lo suyo propio, Señor. Llévanos, Señor, a las sendas antiguas, Señor. Llévanos a ser como ellos, Padre. Llévanos, llévanos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Rey. Que tu Santo Espíritu siempre, Señor, nos guíe a toda verdad, Señor. A hacer lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es acepto, tanto delante de ti, Padre, como delante de los hombres, delante de tus siervos también, Señor amado, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, para que todos vean, Señor, lo deleitoso, lo precioso y lo exquisito que es servirte, Señor, lo precioso que es caminar en tus caminos, lo precioso que es ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor, andar en los caminos que tú nos vas señalando, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Rey. Damos gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. La verdad que esta palabra me ha tocado muchísimo. Que Dios les bendiga grandemente con toda bendición de lo alto. Y espero que te haya bendecido tanto como a mí esta administración, porque ha sido muy preciosa.